Ahora vamos a resolver las preguntas relacionadas con la temática vista. Dice así la primera pregunta. Entre los años 1845 y 1852, todos los cultivos de papa de la isla de Irlanda fueron destruidos por una enfermedad producida por un hongo. Dos factores contribuyeron a la alta dispersión de la enfermedad. Primero, en Irlanda se cultivaba únicamente una variable de papa y dos, los cultivos de papa se encontraban aislados del resto del mundo, por lo cual se reproducían únicamente entre sí. Desde los puntos de vista genético, estos dos factores contribuyeron a la dispersión de la enfermedad porque, antes de irnos a las respuestas, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Bueno, nos están hablando de unos cultivos de papa en una isla de Irlanda y que se destruyeron por causa de un hongo. Dice que hay dos factores que contribuyeron a la dispersión de la enfermedad. Dice que el primero, que solo se cultivaba únicamente una variable de papa. Y segundo, los cultivos se encontraban aislados del resto del mundo. Es decir, que solamente se reproducen entre ellos. Inmediatamente nos damos cuenta de qué sucede. ¿Sí lo notan? Bueno, vamos a las preguntas, a las respuestas para ver. Dice la A. El genoma del hongo se incorporó rápidamente al ADN de las papas y la enfermedad se transmitió genéticamente. B. Se redujo la variabilidad genética de los cultivos de papa, haciéndolas susceptibles a la pandemia. C. Ocasionaron un aumento en el número de cromosomas de las papas cultivadas, haciéndolas susceptibles a la epidemia. Y D. Produjeron una alta variabilidad genética, generando plantas de papa muy diferentes entre sí y susceptibles a la epidemia. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la B. Como analizamos al principio, cultivar una sola variable de papa y además que se encontrara aislada, reproduciéndose únicamente entre sí, disminuía la variabilidad genética, por lo cual es muy probable que cualquier enfermedad pudiera atacarlas y como no hay variabilidad, podía acabar con todo el cultivo esa enfermedad. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, responde a la pregunta 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. Tenemos en el recuadro el dogma central de la biología, es decir, el proceso de replicación del ADN, el proceso de transcripción, donde el ADN copia la información a un ARN mensajero para que ésta sea llevada a los ribosomas y se dé el proceso de traducción, que es la producción de la proteína. Entonces recordamos que el ARN lleva la información contenida en el ADN para producir todas nuestras proteínas. El esquema anterior representa la síntesis de proteínas donde el ADN es transcrito a ARN mensajero. Luego, el ARN mensajero es traducido a aminoácidos para producir la proteína. Dice la pregunta, si el proceso de transcripción a ARN mensajero no se copia correctamente, lo más probable es que, bueno, ya observando el gráfico, tenemos una respuesta anticipada. Dicen las respuestas así. A. La proteína no se pueda sintetizar porque los aminoácidos no se ensamblan. B.
la proteína sintetizada contenga aminoácidos diferentes a los que se deberían ensamblar. C. Los aminoácidos no se puedan ensamblar por falta de información genética en el ARN mensajero. D. El ribosoma no podría leer el código impreso en el ARN mensajero por estar desordenado. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la B. La proteína sintetizada contenga aminoácidos diferentes a los que se deberían ensamblar. Recordando, cuando hablamos de los cambios en el ADN, si hay un cambio, pues la proteína que se produce es diferente a la secuencia original. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, de la gráfica que esquematiza la síntesis de proteínas, se podría concluir que A. El ADN es el portador de la información para la síntesis de proteínas. B. La replicación consiste en copiar la secuencia de ARN mensajero a partir de ADN. C. A partir del ARN mensajero se forman las moléculas de ADN y los aminoácidos. D. Las proteínas son largas cadenas de ARN mensajero provenientes del ADN. ¿Cuál será la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la A. El ADN es el portador de toda la información para que así se dé el proceso de síntesis de proteínas en los ribosomas. Muy bien. En los mamíferos, los glóbulos rojos, un tipo de células sanguíneas, se forman en la médula de algunos huesos y a medida que estas células crecen y entran en la sangre, pierden el núcleo. En un experimento se extrae sangre de un mamífero. Se aíslan sus glóbulos rojos y estos son colocados luego en las condiciones de laboratorio necesarias para que puedan seguir viviendo y funcionando adecuadamente. Si al cabo de un tiempo se examina la muestra de laboratorio, ¿se esperaría que el número de glóbulos rojos? Bueno, vamos primero a ver qué nos dice el enunciado. Muy bien, chicos, nos están hablando de los glóbulos rojos, que son unas células sanguíneas. Nos dicen, además, que se forman en la médula de algunos huesos y una característica muy importante que nos resaltan es que cuando estas células crecen y entran a la sangre, pierden su núcleo. Ya sabemos cuál es la importancia del núcleo, ¿no? Entonces también nos dicen que extrajeron sangre de un mamífero y aislaron sus glóbulos rojos. Y esto los colocaron en unas condiciones de laboratorio para que éstas pudieran seguir viviendo. Esto en un medio de cultivo. Y luego, al cabo de un tiempo, examinaron la muestra para ver qué había pasado con el número o la cantidad de glóbulos rojos. ¿Listo? Ahora sí vamos con las respuestas. Dice A. Haya aumentado y las nuevas células carezcan de núcleo igual a las que les dieron origen. B. Haya aumentado, pero las nuevas células no puedan sintetizar proteínas. C. No haya aumentado, puesto que aunque los glóbulos rojos se dividan, las nuevas células producidas no serán iguales a las que les dieron origen. Y D. No hayan aumentado, ya que las células no pudieron dividirse y dar origen a otras células nuevas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la D. No haya aumentado, ya que las células no pudieron dividirse y dar origen a otras nuevas células. Como nos dice el enunciado, esas son las únicas células de nuestro cuerpo
que pierden su núcleo y en el núcleo está contenida la información genética que es el que permite que se dé el proceso de división celular. Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? Muy bien, ¿cierto? Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, las proteínas son sustancias utilizadas para la regeneración de tejidos. Una célula que presente dificultades para producirlas debe tener algún tipo de alteración en. ¿Qué nos dice el enunciado? Bueno, nos están hablando de las proteínas que sirven para regenerar nuevos tejidos. Entonces nos dice también que una célula que presente dificultades para producir esas proteínas debe tener algún tipo de alteración en. Si estuvimos atentos, ya sabemos qué organelo está dañado o alterado por los cuales no se pudo producir esa proteína. Vamos a las respuestas. A, las vacuolas. B, el complejo de Golgi. C, los ribosomas. D, los lisosomas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muy bien, excelente. Los ribosomas. Dijimos que los ribosomas son las unidades donde se ensambla el ARN mensajero y se traduce para producir las proteínas. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Espero que haya sido de mucho provecho esta sesión. Fue un placer para mí compartir este momento con todos ustedes. Chao.